preguntarte si has sido engañado alguna vez. Posiblemente alguien te prometió algo muy bueno y diste tiempo, diste dinero y al final te quedaste con las manos vacías. Posiblemente has escuchado las noticias o visto algunos videos donde a través de internet se promocionaron cosas muy buenas, un artículo muy deseado a un precio muy bajo, y la persona hizo la operación y cuando recibió el paquete, simplemente el paquete estaba dentro una piedra, un ladrillo, barras de jabón, o a veces inclusive la caja estando vacía. Creo que todos de una o de otra manera hemos sido engañados alguna vez. El día de hoy quiero que veamos el engaño más grande en la historia de la humanidad y que nosotros podamos decidir vivir firmes en la verdad. Mira, no es importante solamente conocer la verdad, es muy importante conocer la verdad, porque entonces te darás cuenta de que estás siendo engañado. Pero también es importante decidir aceptar y vivir en esa verdad de Dios. Quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo número 3. Creo que tú has escuchado tal vez muchas veces esta historia. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. ¿Cómo vivir firmes en la verdad? Vivir firmes en la verdad. Génesis 3:1 dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es interesante ver cómo Dios, cómo la revelación también de su palabra describe a Satanás. Y dice que es un ser astuto. Y mira, buscando la palabra astucia, dice que es un procedimiento hábil o engañoso para conseguir una cosa. Es la determinación de usar cualquier medio, no importando qué tan malo sea, para obtener el propósito de uno. En otras palabras, una persona astuta es aquella que, como decimos coloquialmente, se sale con la suya, Sin duda, el diablo es astuto, pudo engañar a los ángeles y en esta historia está intentando engañar a Eva. Sabemos cuál es el desenlace de la historia, pero vemos cómo el diablo es astuto, cómo el diablo buscará de alguna manera engañarte para que tú no sigas la verdad, para que tú no creas la verdad. Mira, dice la palabra que esta serpiente astuta le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Mira, esta palabra está Satanás tratando de cuestionar a Dios y sus mandamientos. Siempre el diablo va a tratar de atacar la palabra de Dios, va a atacar, va a atacar al cristiano, va a atacar a las personas para que no crean en la verdad de Dios. Y esto es la primera cosa que puedo ver aquí. Es que Satanás tiene una intención triple al entablar esta conversación con la mujer. En primer lugar es cuestionar a Dios. ¿Con qué Dios te ha dicho? ¿Con qué Dios te ha dicho? Segunda cosa, distorsiona la palabra de Dios. Satanás sabía cuál era el mandamiento que Dios le había dado a la mujer y al varón. Satanás sabía cuál era el mandamiento de Dios hacia ellos. Y le pregunta: ¿con que os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto? Oye, qué terrible. Mira la implicación de las palabras. O sea, Satanás está distorsionando la palabra de Dios y está diciendo: mira, qué egoísta es Dios, porque no te deja comer de los árboles del huerto. No, Dios no había dicho eso. Pero el diablo siempre va a tratar de distorsionar la verdad para que no permanezcas firme en la verdad. Una tercera cosa es que Eva dejara de ver y escuchar a Dios.
para que lo escuchara a él. Que Eva dejara de ver y escuchar a Dios para que escuchara a Satanás. Y mira, es interesante que dice que Satanás busca el momento oportuno para hacer esto. Satanás siempre va a buscar un momento oportuno en nuestra vida para venir y tratar de meter duda, para que no creamos en la verdad de Dios y del Evangelio. Posiblemente yo creo que Eva se encuentra sola en ese momento. Tal vez un momento de vulnerabilidad. Te pregunto, ¿te ha pasado algo así? ¿Te ha pasado que Satanás, que el diablo empieza a susurrar, a murmurar, a decir, cuando tú estás en un momento difícil de tu vida, en un momento vulnerable, y empieza a cuestionar a Dios, y empieza a cuestionar la palabra que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón? ¿Sabes? Muchas veces el diablo quiere que nos enfoquemos en nosotros mismos y dejemos de ver a Dios. Quiero preguntarte en este momento, ¿a quién has estado escuchando en este tiempo? ¿A quién has estado escuchando en este tiempo? Mira, es un tiempo difícil. Hoy estamos regresando a los cultos presenciales, pero ha sido un tiempo difícil. Y en todo este tiempo quiero preguntarte, ¿a quién has estado escuchando? El diablo va a buscar el momento oportuno, va a buscar donde te sientas débil, donde te sientas cansado, donde te sientas triste, donde estés en un estado de indefensión para atacar tu fe y que desistas del plan de Dios para tu vida. Ahora, Jesús no fue la excepción. Jesús no fue la excepción. Al iniciar su ministerio y después de bautizarse fue al desierto. Y estuvo en ayuno y oración por 40 días y 40 noches. Y en el momento más vulnerable, el diablo vino y le tentó. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 3 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La pregunta es, ¿qué es lo que el diablo ataca? ¿Qué es lo que el diablo ataca? Te pregunto, ¿qué es lo que el diablo está atacando aquí? Posiblemente pienses que está atacando la deidad de Cristo, si en verdad Él era el Hijo de Dios. Te digo algo, la respuesta no está atacando eso. No está atacando la deidad del Hijo de Dios. Está atacando la afirmación de Dios, la afirmación de lo que Dios dijo con respecto a Jesucristo. Mira, el versículo último del capítulo 3 de Mateo, Mateo 3:17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Satanás está atacando la palabra de Dios declarada a Jesucristo. Por ello la respuesta de Jesús a esa tentación es afirmar que el sustento de la vida depende de Dios y de su palabra. Está atacando la palabra. Los cielos se abren. Hay una voz que dice: este es mi Hijo amado. Y el diablo lo que ataca: si en verdad eres hijo. Si en verdad es verdad lo que Dios está diciendo de ti, haz esto. El diablo va a buscar el momento oportuno para apartarte del propósito de Dios y de la palabra de Dios y de la verdad de Dios. Por eso Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué hermosa respuesta de Jesús? Pero vamos a regresar a la historia de Eva. La mujer respondió de acuerdo a lo que Dios dijo, pero hizo una interpretación del mandato. Y aquí es donde necesitamos tener cuidado. Dice versículo 2:3 de Génesis 3, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis.
para que no muráis. Ahora yo quiero leerte el mandato de Dios. El mandato de Dios dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Te digo algo, añadir u omitir algo del mandamiento de Dios te puede llevar a tomar malas decisiones o tener una interpretación errónea de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo Dios y lo que repitió Eva? ¿Cuál es la diferencia? Dios es enfático en los frutos de los árboles que podía comer. Mira, dice ahí, quiero leerte esta parte. Dice, de todo árbol podrás comer, dice dice Dios, de todo árbol del huerto podrás comer, menos de un árbol, del de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira la afirmación de la mujer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, omite todos. Dice, pues sí, de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. No especifica que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, aunque lo entendemos, pero mira cómo es, de repente la interpretación cambia. Y dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. A ver, Dios... No, mira, no es que Eva haya mentido o que haya dicho algo inapropiado. Posiblemente Adán y Eva, no lo sé, hablaron de esto y llegaron al acuerdo de no tocar ese árbol que estaba en medio del huerto, el de la ciencia del bien y del mal. Y Eva trata de resaltar el mandamiento, aunque te digo algo, Dios no impidió que lo tocaran. ¿Por qué te digo esto? Porque voy a ir después en la historia, voy a ir a este punto. Dios no impidió que lo tocaran. Si lo hacían, no morirían. Ahora, posiblemente estarían más cerca de comer el fruto y morir, sin duda. Pero ojo, tocar el árbol, tocar el fruto del árbol, no ibas a morir. Era solamente cuando lo comieras y era una desobediencia directa a Dios. Me llama la atención porque mira, el pueblo del Señor, los judíos, tuvieron el privilegio de tener la ley de Dios. Sin embargo, la ley de Dios no les bastó, sino empezaron a hacer su propia interpretación de los mandamientos de Dios. Ellos empezaron a hacer su propia interpretación. Así que tanto es muy delicado, tanto es muy peligroso añadir u omitir algo a los mandamientos de Dios. Dios nos llamó a vivir acordes a su voluntad, a través de una vida espiritual profunda que solo nos da a través de Jesucristo, cuando nosotros creemos y caminamos en Él. Ahora, quiero decirte algo porque esto es importante. Nosotros, para vivir una vida espiritual, solamente lo podemos hacer a través de Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su Hijo Jesucristo, su vida dada a nosotros por fe cuando creímos y le aceptamos. Porque mira, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros vivamos una vida espiritual. Porque si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, por su palabra, entonces eso va a afectar nuestro intelecto. Entonces no vamos a pensar de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino de acuerdo a lo que la palabra y la verdad de Dios dice que nosotros somos. Y eso no solamente va a afectar el intelecto, sino al final va a afectar las emociones. Y esto es muy importante, hermanos, porque Satanás logró su cometido al hacer que Eva dejara de ver a Dios y su palabra como verdadera e inició una duda en su corazón. Se centró en ella misma. Mira, esta generación es guiada mucho por el sentir. Y el problema es que hay una inversión, están invertidos los roles. Entonces, en vez de que esté el espíritu, el intelecto y las emociones, primero están las emociones, luego está el intelecto y al final está el cómo nosotros tenemos
que vivir o qué es lo que la Biblia dice y la interpretamos de acuerdo a nuestras emociones que son afectadas, que nuestro intelecto es afectada por nuestras emociones. Así que, mira, alguien puede decir, es que siento que Dios no me ama. Y entonces ese siento se pasa al pensamiento. Y entonces ese siento es, pienso que Dios no me ama. Y entonces cuando siento y pienso que Dios no me ama, entonces, aunque la Biblia dice que Dios me ama, yo no lo creo. Porque están invertidos. Ahora, imagínate que tú no te sientes que Dios te ama, pero la Biblia afirma que Dios te ama. Si la Biblia afirma que Dios te ama y tú crees que Dios te ama, tus emociones van a cambiar en cuanto a Dios, porque vas a estar convencido de que Dios te ama. Eva dejó de ver a Dios. Eva se centró en sí misma. Y te digo algo, Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es interesante en el momento en el cual Satanás dice estas palabras. Si estas palabras que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de lo que Dios había afirmado, que es una mentira, se las hubiese dicho al principio de la conversación, posiblemente Eva hubiera rechazado todas las palabras. Pero como sembró la duda en su corazón y la mujer no confió en las palabras de Dios, entonces Satanás pudo introducir cualquier mentira como verdad. No solo contradice la palabra de Dios, sino además ataca el carácter de Dios. Le está diciendo a Dios, mentiroso, no es cierto, no van a morir, Dios miente. En realidad el mentiroso era la serpiente, la mentirosa era la serpiente, el mentiroso es el diablo. Pero ve cómo es astuto, cómo es engañador. Y dice el versículo número 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Satanás le está diciendo que en el estado en que está no es plena, que necesita experimentar algo más y que Dios se lo ha reservado, que Dios no le ha querido mostrar porque él solamente solamente quiere todo para él y no lo comparte con nadie. ¿Sabes? La palabra de Dios aclara que todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera. Génesis 1 y 2 habla, y era bueno en gran manera, y era bueno en gran manera. Desafortunadamente Eva es engañada al pensar que Dios no quería que fueras como Él. ¿Perdón? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios quiere que nos parezcamos a Él. Ahora, no vamos a ser Dios. No podemos ser Dios porque Dios solamente hay uno. Pero nos hizo a su imagen y semejanza. Somos hechos para ser un reflejo de su gloria, de su amor. Pero para Eva no fue suficiente y cayó en el engaño de Satanás. Y dice la Escritura, versículo número 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiero decirte que el pecado es un proceso. El pecado es un proceso. Mira los verbos que están en este versículo. En primer lugar dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo primero que haces es ver. La segunda cosa dice, y que era árbol agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Por eso te digo que el pecado es un proceso. Primero ves. En segundo lugar, codicias. En tercer lugar dice, y tomó de su fruto. Ahora yo quiero detenerme un momento aquí.
Porque, ok, ya vio, ver no es pecado. Cuando esa idea entra a tu ser y empiezas a anhelarlo, a desearlo, entonces empieza a inquietarte esto. Pero cuando lo toma, inclusive todavía no peca. Pero aquí es donde las palabras que Eva dice y la trascendencia de la interpretación cobra sentido. Porque mira, Dios dijo que si comías, no dijo que si tocaras, pero Eva afirma que Dios había dicho que si tocabas, ibas a morir. Tocó la fruta y ¿qué pasó? No murió. ¿Por qué? Porque el pecado no estaba ahí, sino al comer la fruta. Dice la Biblia que comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. El pecado es un proceso. Es lo mismo que dice Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Mira, este es el proceso. Santiago lo explica de esta manera, como lo explica Génesis. Vio, codició, tomó, comió y además compartió con alguien más. Dice ahí Santiago que es lo mismo. Tú ves, el pensamiento llega a tu mente, pero si tú no tienes la capacidad de discernir, porque o no sabes la verdad, o porque tienes una mala interpretación de la verdad, entonces la decisión que tomes puede traer decisiones catastróficas a tu vida. Eva pensó que tal vez no iba a pasar nada, ya lo había tomado y no había pasado nada. Cuando comió, dice la Biblia, fueron abiertos sus ojos. Y lo dio también a su marido, el cual comió con ella. Y es lo que dice, en otras palabras dice que uno tiene una idea y esa idea entra a la mente y esa mente de alguna manera, voy a explicarlo de esta manera porque lo dice así Santiago, tú te embarazas de esa idea hasta que esa idea llega a culminar, llega al parto, o sea, nosotros llegamos a ¿qué? A hacer lo que habíamos pensado y a veces va en contra de la voluntad de Dios. Por eso qué tan importante es que nosotros llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que sabes, todo pensamiento que venga a tu mente, todo sentimiento, todo lo que tú sientas, necesitamos ir a Dios. Porque Dios tiene la verdad y podemos vivir firmes en la verdad. No nos vamos a extraviar si seguimos a Dios sus mandamientos. Quiero terminar diciendo en consecuencia, versículo número 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nada de lo que les había prometido el diablo se cumplió. Al contrario, resultó en muerte espiritual, en una muerte espiritual instantánea, en una separación de Dios. Y desde ese momento, el hombre tuvo una distorsión de quién era Dios. El hombre tratándose de esconderse de Dios, tratándose de esconder de Dios. Otra cosa es que la imagen de Dios en el hombre se distorsionó. Por eso es que el hombre peca. Por eso es que el hombre ahora es capaz de hurtar, matar y destruir como el padre de mentira. Por eso. ¿Por qué? Porque murió espiritualmente. Porque se distorsionó la imagen que Dios creó en el ser humano. Para eso vino Jesús, para regenerar a la raza humana, para reconciliarnos con Dios, para que como cristianos nosotros volvamos a reflejar
la imagen, la gloria de Dios. Por eso es que nos transfirió su vida a Jesucristo, para que ahora vivamos en Él y por Él. Quiero terminar diciendo, tal vez en esta pandemia has dudado de Dios, de su palabra, de su poder, debido a las circunstancias que has atravesado, que estás atravesando, o inclusive tal vez que atravesarás. Quiero decirte que Dios te ama y te sigue buscando. Y sigue diciendo como al hombre aquí en Génesis 3, ¿dónde estás tú? Dios es el que nos busca. Dios es el que te está buscando y te dice, ¿dónde estás tú? Tú y yo no buscamos a Dios. Dios nos está buscando a nosotros. Por eso me encanta ese pasaje en Lucas, cuando dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A quién has estado escuchando en este tiempo? Te pregunto, ¿a quién has estado escuchando en este tiempo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes con respecto a Dios y tu relación con Él? ¿Has estado escuchando al engañador o has estado escuchando a Dios? Jesús se mantuvo firme ante el acusador porque escuchó, porque creyó, porque vivió en la palabra de su Padre. Vamos a orar. Amoroso Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor tan grande y tan maravilloso. Sin duda han sido tiempos difíciles, o están siendo tiempos difíciles, Señor, en nuestra vida, pero te pido, Padre, que en este punto abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y traigas discernimiento, iluminación a nuestra mente, a nuestro corazón, para saber si este tiempo te hemos escuchado a ti o hemos escuchado al engañador. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar, para discernir, para interpretar correctamente tu palabra. Y saber, Señor, que tú eres con nosotros, que tú eres por nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importando las circunstancias que estemos atravesando, tú sigues ahí, tú permaneces fiel, tu carácter, tu amor, tu bondad no han cambiado. Ayúdanos a creer y a vivir conforme a tu voluntad. Y que cuando venga el tentador, y que cuando venga la tentación, y que cuando el diablo susurre a nuestro oído, cuando el diablo envíe a alguien para decirnos algo que va en contra de tu palabra, para cuestionar tu amor, tu poder, tu fidelidad, nosotros podamos discernir que es el enemigo y no tú, porque tú no cambias y tú nos sigues amando, tú nos sigues amando y nos amas en Cristo Jesús. Gracias por este amor tan grande y maravilloso que tienes para con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.